parte de Festo Colombia, directamente el soporte de fábrica y encargado de la parte de Process Automation. El día de hoy nos vamos a involucrar un poco más respecto a lo que viene siendo esta línea, particularmente, ¿verdad? Porque Festo ha iniciado cierto tipo de movimiento respecto a estos equipos y queremos transmitir el conocimiento pleno de estos equipos ya de manera más directa, ¿verdad? Con lo que viene siendo nuestro contacto en fábrica. De igual forma, si bien ya en varias ocasiones los hemos atendido, o bien con algunos de ustedes hemos atendido algún tipo de solicitud, queremos ahondar en ese conocimiento y por este medio es que el señor Oscar nos va a ayudar más al respecto, ¿verdad? Eh, con lo que viene siendo los posicionadores, los accesorios sobre válvulas y la parte en general de procesos. Entonces, un gusto saludarte, Oscar. No sé si Muchas gracias. presentación. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Como lo mencionaban, mi nombre es Oscar Cañón. Yo llevo alrededor de 20 años trabajando dentro de Festo y siempre dedicado a esta línea de productos. Festo, digamos, se divide principalmente en tres grandes grupos de líneas de producto. Nuestro core, que es la parte de neumática, en donde está la subdivisión de actuadores, tratamiento de aire y después todo lo que tiene que ver con solenoides. Hay tres sublíneas, digamos, en toda la parte de neumática. Y hay otras dos líneas o dos unidades de negocio grandes, que es todo el tema de Electrical Automation, en donde se tiene todo el tema de servomotores, motores paso a paso, manipuladores y los controladores para ese tipo de sistemas. Y finalmente, la Business Unit, que es sobre la automatización de procesos o Process Automation, que tiene que ver con todo lo que son los periféricos de control para la válvula, para válvulas. En este caso, hablando un poquito más en concreto sobre los periféricos de control que Festo maneja para válvulas, encontramos lo que son cajas de sensores, solenoides de conmutación, posicionadores, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, y adicional a eso también un grupo de válvulas, la válvula que hace parte del proceso, como válvulas de asiento inclinado, que se utilizan mucho para las líneas de vapor, para pie de máquina, para sistemas EIP. Tenemos válvulas pinch, que son una válvula donde se inyecta aire y el elastómero se cierra para poder hacer la apertura o cierre. Y finalmente esas funcionan mucho más para temas de dosificación principalmente. Ahora bien, también tenemos lo que son válvulas actuadas, así como tenemos todos los periféricos de control para automatizar válvulas de bola o para automatizar válvulas de mariposa. También tenemos la opción de integrar a través de unos aliados nuestros el conjunto de la válvula. En este caso, válvulas de bola flotante, válvulas de bola roscadas o válvulas de bola planchadas y también lo que son válvulas de mariposa de diferentes tipos de diámetro, sellos, empaquetadura, dependiendo de lo que se necesite. Entonces, pues bien, vamos a dar comienzo a esta parte que tiene que ver sobre el posicionador. Este es uno de los últimos lanzamientos y más fuerte que ha hecho Festo en los últimos años. Fue lanzado alrededor de hace 2 años y realmente es un equipo muy interesante que se puede utilizar en muchas aplicaciones y que puede utilizarse o que puede automatizar diferentes tipos de válvula. Entonces, sin más, vamos a empezar a dar comienzo a este entrenamiento. Entonces, ¿por qué Festo entra a este mundo de las válvulas de control? Pues bien, para poder, digamos, relacionar este tema, tenemos que empezar con todo lo que son la evolución de la industria. Entonces empezamos con lo que era la industria 1.0, realmente la gran revolución industrial y allí que se tenía todo lo que fue el paso de los sistemas mecánicos a pasar a un paso por los sistemas de vapor principalmente, y donde empieza todo el tema de las calderas, el tren, la máquina de vapor y hay una gran revolución industrial en este. Y entonces, aquí, digamos, cuando empezamos a hablar sobre el tema de las válvulas de control, que en últimas un posicionador lo que hace es controlar una válvula de control, encontramos que se fundan dos grandes empresas que todavía están presentes en nuestro medio y que son, digamos, referentes en cuanto a válvulas de control. Desde 1880 aparece Fisher Controls con la primer válvula principalmente enfocado para calderas, mientras que Mason Neyland entra con las primeras válvulas de manejo de vapor para trenes. Después empieza la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial tiene que ver más con la producción en masa, los sistemas en cadena,
Y entonces aquí, digamos, si volvemos a ver bajo la lupa de los fabricantes de válvulas, encontramos que se empieza el gran desarrollo de la válvula de control. En este caso, el concepto, por ejemplo, del CB o el KB, la capacidad de flujo que tiene una válvula, que es un concepto, digamos, es un valor de caudal a unas condiciones específicas que tiene una válvula determinada, y con esto se puede calcular y se puede predecir su comportamiento dependiendo de diferentes tipos de fluidos, presiones que pueden encontrarse en la línea. Ese concepto realmente cambió mucho el término o la forma de concebir las válvulas de control. Después empiezan ya el gran desarrollo de las válvulas como tal, la parte mecánica. Entonces, por ejemplo, en las válvulas de globo se introducen lo que son las jaulas, que es el dispositivo con el cual una válvula de globo, por ejemplo, se desliza y dependiendo de esa malla, yo puedo tener diferentes curvas de control. Se introduce la primera válvula de bola segmentada, que es usada normalmente en las industria papelera, que es una válvula, imagínate un semiglobo, una semiesfera, la cual cuando abre da full paso, pero cuando va haciendo la apertura y cierre se comporta como una esfera, o sea, el fluido B es una esfera con los grandes beneficios que tiene, digamos, los dos mundos, una válvula esfera y una válvula mariposa, podría decirse. También están las Disculpa, primeras válvulas, sí. disculpa, Oscar, parece que sucedió un problemita con tu cámara, no sé si lo puedes No, la revisar. tengo cerrada. Ah, ok, ok, ok. Es que, para comentarte por encima, es porque normalmente grabamos este webinar para hacer próxima promoción, entonces, si nos pudieras Ah, bueno, colaborar con la cámara. Disculpa. dale, no, tranquilo. Bueno, seguimos con el tema de lo que son las válvulas de mariposa excéntrica. Entonces, aquí está todo lo que es el tema de las válvulas de mariposa high performance, ¿ya? Entonces, es donde encontramos esas válvulas de doble excentricidad para hacer las operaciones de apertura y cierre. Finalmente, tenemos lo que son las válvulas Camflex. Fue un desarrollo que hicieron para unas válvulas, para una, bueno, también se conoce como válvula de globo rotativo. Esas válvulas tienen alta resistencia a la abrasión principalmente, entonces tienen un control, una capacidad de control bastante interesante, pero digamos, soportan una muy buena abrasión. Y finalmente tenemos lo que es el desarrollo de las válvulas de globo Lincoln Lock, que realmente es una válvula que son diseñadas para unas caídas de presión gigantes. Entonces, como ven, a través en la parte 2, en la revolución industrial 2.0, es donde encontramos el principal desarrollo de la válvula, pero como elemento, como fierro, como el elemento de control final. Después aparece todo lo que es el tema de la revolución industrial 3.0. Y aquí la evolución está más en la comunicación, todo lo que son redes de comunicación, Profibus DP, Profibus PA, Foundation Fielbus, etc. Entonces, aquí ya empieza a haber un desarrollo más hacia la parte de inteligencia y diagnóstico como tal. Y acá empieza a tener más peso el desarrollo o el control que pueden hacer los dispositivos inteligentes, la electrónica, ya no la parte mecánica. Prácticamente en la parte mecánica, después de la revolución industrial 2.0, no hubo mayores avances en la parte mecánica de la válvula, pero sí en los posicionadores. Entonces, ese control clásico que manejábamos con una señal netamente neumática de 3 a 15 PSI a través de convertidores IP, empieza a convertirse a realmente utilizar posicionadores, y posicionadores que son inteligentes. ¿Inteligentes por qué? Porque pueden dar algún tipo de diagnóstico, porque pueden linealizar las curvas, porque puede calcular el PID para el control de posición de la válvula y optimizar obviamente el control de la válvula. Pero estamos entrando ahorita en el mundo de la industria 4.0, y la industria 4.0 tiene un enfoque diferente. Primero, el primer enfoque es que sea la tecnología intuitiva, no una tecnología que solamente lo podía manipular las personas expertas o los que entendían del tema, sino algo que sea convencional, algo que sea fácil de entender para la gente. Entonces, si yo quiero que la velocidad de la válvula sea más rápida, que realmente los términos con los cuales me está diciendo el posicionador qué tengo que hacer para que la velocidad de la válvula sea más rápida en operación, sean de fácil interpretación para la persona o el operario que está ahí, y no que te hable a través de instrucciones diciéndote, oye, la constante proporcional, aumentala. ¿Sí? Es un concepto mucho más fácil, más intuitivo. Y además de eso, la interfaz hombre-máquina termina siendo también muy relevante, porque la idea es que todo sea a través de una interfaz mucho más fácil
hacia el operario, ya no esos códigos horribles que a veces uno tenía y salía una falla y uno no sabía qué tipo de falla había y tocaba ir a remitirse al manual y revisar de todo lo que tenía el equipo cuál era la falla. No, entonces la idea es que sea mucho más interactivo ese tema. Y finalmente, toda la parte de diagnóstico, que el equipo sea capaz de primero autocuidarse, decir qué le pasa o qué le hace falta, pero además de eso, como es un posicionador que controla una válvula, que te diga también cosas de la válvula, que te diga cómo puedo optimizar, cómo puedo mejorar o cuándo debo reparar la válvula que tengo abajo. Y Festo, como uno de los pioneros en la parte de industria 4.0, pues es donde entra en este tema de los posicionadores. Antes Festo no tenía un posicionador dirigido, digamos, al control de válvulas, pero teniendo en cuenta que es muy fuerte Festo y está entre las empresas pioneras en la revolución industrial 4.0, pues entramos con el posicionador que les voy a comentar el día de hoy. Entonces, esto es un pequeño resumen como para poder dar una introducción del por qué Festo en este tema de tecnología de control de posicionadores que antes no lo manejaba, que ahora sí lo maneja, y el porqué del desarrollo y la importancia de los posicionadores cada vez más en la industria, que va mucho más enfocado en el desarrollo principalmente ya del equipo de control, que principalmente la parte mecánica que más o menos ya está todo realizado y ya hay unos diseños y unas estructuras como tales de la válvula específicas. Entonces, por eso Festo está en ese punto. Ahora, el posicionador es un posicionador, los posicionadores son un producto que, o es un elemento que controla diferentes tipos de válvulas, indiferente de qué tecnología o qué tipo de válvula. Entonces, aquí veamos un ejemplo rápido. Un posicionador puede controlar válvulas lineales, en este caso una válvula de globo. Sí, son intercambiables. La válvula puede ser de cualquier marca, Fisher, Mason Leyland, Samsung, cualquier válvula. El posicionador es un elemento de control de la válvula y es totalmente intercambiable, así como una caja de sensores y así como una solenoide de conmutación. Indiferente si la válvula viene con jaula, sin jaula, si es de asiento simple, si es de doble asiento, indiferente a eso lo puede controlar. Incluso si es una válvula de globo como las que les mencioné anteriormente, la Lincoln Loft de caídas de presión bastante altas, se puede controlar válvulas angulares e incluso válvulas de asiento inclinado. Siguiendo con la línea de las válvulas lineales, también el posicionador es un elemento que controla, por ejemplo, válvulas de membrana para el sector farmacéutico o alimenticio. Aquí vemos un ejemplo con una válvula con un posicionador. Todas las válvulas que están acá tienen posicionadores. Válvulas de manguito, que son mucho más usadas para el sector minero, que son muy resistentes a la abrasión. Estas válvulas también, ahí vemos un ejemplo de un cilindro o un actuador lineal con un posicionador. Válvulas de cuchilla, más hacia parte del sector papelero principalmente o algunas plantas de tratamiento de agua residual. También posicionador, si yo quiero un control proporcional, el posicionador está presente en el control de la válvula. Entonces vamos viendo que el posicionador es general, es algo general al tipo de válvula que se está determinando. Aquí vamos a ver algunos ejemplos ya de válvulas rotativas, como las válvulas de bola segmentada. Aquí era lo que les estaba mencionando sobre el tema de que es una válvula que es como media esfera, que cuando abre a full paso y cuando hace el cierre o la operación se comporta como una esfera. También están los de globo rotativo. Aquí ven la diferencia de la de globo rotativo, también la había mencionado anteriormente, que es más resistente a la abrasión y es un obturador descentrado de la posición central que hace la apertura o cierre. Válvulas de bola puerto en B. Aquí hago un paréntesis. En Festo se puede suministrar válvulas de bola de 3 vías puerto en B para control proporcional. El puerto en B se selecciona o se diseña dependiendo del flujo que yo quiero controlar, la cantidad de flujo que yo quiera manejar. También manejamos lo que son válvulas de membrana y válvulas de asiento inclinado. Válvulas tipo plug, muy parecida a una válvula de bola, pero en este caso en vez de una esfera es un cilindro para el control proporcional. Y también se pueden controlar lo que son válvulas mariposa. Entonces se pueden controlar válvulas mariposa tanto de sello resiliente, o sea, sello blando, con todas las características de los sellos, silicona, EPDM, Viton, de todos los que hay, o incluso válvulas de mariposa de doble excentricidad o high performance que le decimos, que está descentrado el disco para lograr obtener torques bastante bajos de operación
Y el sello puede ser una laminita o un anillo muy pequeño interno, entonces la válvula termina siendo muy resistente a productos abrasivos como la línea de vapor y se puede homologar válvulas de globo con válvulas de mariposa de este tipo. Hay otro tipo de válvulas como las válvulas axiales que se utilizan más para las plantas o el suministro de gas. Es una válvula que tiene una función como una turbina, entonces se hace un giro de 90 grados y mecánicamente se abre o se cierra un pistón en forma horizontal sobre la misma línea de fluido que hace un control y sobre todo principalmente más para fluidos de gases, pero diámetros bastante grandes, o válvulas, por ejemplo, tipo Irish, que lo que hace es centrar concéntricamente tres partes a través de un giro de 90 grados y que se puede lograr en tamaños muy pequeños manejar y controlar presiones muy altas. Pero como verán, como término general aquí, todos necesitan posicionadores. Entonces la idea de aquí es, el posicionador es un elemento que te sirve para controlar cualquier tipo de válvula de control y es totalmente intercambiable. Vienen accesorios, solamente los actuadores rotativos o lineales vienen normalizados y hay accesorios solamente para poder ensamblar el posicionador que ustedes deseen en la válvula y marca que ustedes deseen. Hablando un poquitico del posicionador, entonces tenemos que entender, ok, ¿qué tipo de posicionadores hay? No todos los posicionadores son iguales. Y entonces podemos dividir el mundo de los posicionadores en dos. En el eje Y tenemos aquí performance, donde en la parte superior está el performance más alto. Y en el eje X tenemos hacia la derecha, digamos, precio, pero podríamos cambiar esto más bien por costo o realmente el valor del equipo. Y entonces aquí podemos generar dos líneas principales. En diagnóstico, dejemos una línea central, o sea, que tengan diagnóstico muy avanzado hacia arriba o diagnóstico muy bajo hasta prácticamente cero en la parte inferior. Y vamos a separar el control. Si es un control de 2 hilos o de 4 hilos. ¿Y qué quiere decir esto del control de 2 hilos o 4 hilos? 2 hilos quiere decir que la misma señal de control, la misma señal que te está diciendo al equipo dónde posicionar o dónde posicionar la válvula, tiene la función también de alimentar el equipo, o sea, no necesita una fuente de poder externa. Y los de 4 hilos sí requieren una fuente de alimentación externa, o sea, requieren un voltaje adicional o una alimentación de potencia aparte a la señal de control. Entonces vemos a este lado va a ser todo lo que sea 4 hilos y todo lo que esté acá arriba va a ser de 2 hilos. Teniendo eso en cuenta, podemos dividir el mundo de los posicionadores en dos grandes familias. En los básicos, en donde tenemos posicionadores de 4 hilos, y aquí ven varios fabricantes. Obviamente este tipo de equipos pueden llegar a tener un cierto grado de diagnóstico, porque ya tienen un integrado, ya tienen incluido unas tarjetas de control, unos integrados. Principalmente estas válvulas o estos posicionadores funcionan con un concepto que es como un PWM, o sea, son 4 válvulas on-off que hacen abren o cierran aire y dejan permitir entrar el aire dependiendo de qué tanta distancia te hace falta o qué tanto recorrido del actuador para posicionar la válvula te hace falta. Entonces, abren las 4 válvulas, van llegando a la posición y empiezan a conmutar muy rápidamente para efectivamente hacer el cierre. Y por lo general, este tipo de posicionadores tienen una eficiencia energética muy alta. No tienen consumo de aire. ¿Qué quiere decir? Que si posicionan y no hay una variación de la señal de control, el equipo internamente, las 4 válvulas se cierran, o sea, no hay fuga y mantiene estable. Pero son de 4 hilos. También, bueno, Festo tiene un producto, digamos, para esta línea. No vamos a hablar el día de hoy de ese, pero tenemos un posicionador, acá está, lo estoy poniendo, un posicionador que se ubica, digamos, dentro de este mundo de los posicionadores de 4 hilos. Dentro de los posicionadores de 4 hilos existe también otra línea que es una migración de lo que se hacía antiguamente en el control. Yo había hablado que para el control de válvulas antiguamente se utilizaba una señal neumática, netamente neumática, de 3 a 15 PSI. Cuando se evolucionó en el tema de los posicionadores, empezaron a aparecer los convertidores IP. Un convertidor IP lo único que hace en últimas es convertir una señal de 4 a 20 miliamperios a una señal de presión de 3 a 15 PSI. Entonces, ¿por qué aparecieron o por qué se migró, por qué aparecieron los convertidores IP? Porque todo el control de las válvulas dejó de ser netamente neumático a ser eléctrico. Al ser un control eléctrico, entonces teníamos ya una señal de control de 4 a 20 miliamperios, pero yo tenía muchos equipos neumáticos en planta
el equipo del convertidor IP lo que hizo fue eso, migrar de la corriente a la parte neumática. Ahora bien, estos posicionadores, ¿por qué digo que son una migración de esa tecnología? Porque realmente lo único que hacen es que esa válvula proporcional de 3 a 15 PSI neumática que tengo adentro, el convertidor IP lo metieron dentro de la carcasa. Entonces es un posicionador que tiene una tecnología bastante básica, rudimentaria. Funciona con el principio de control de presión, pero continuamente fuga. Si ustedes miran en ficha técnica el consumo que tiene de aire este tipo de equipos, por más que posicionen, botan aire un montón. Entonces no son eficientemente, no tienen una buena eficiencia energética, aunque algunos pueden tener ya tarjetas de control y algo de instrumentación para hacer un diagnóstico, no terminan siendo los de mejor diagnóstico. La característica principal que tiene este tipo de posicionadores es que son equipos más bien para usar bajo techo o segmentos industriales como farmacéutico, alimenticio y algunas aplicaciones de válvulas un poco más sencillas. Ahora bien, pasamos a los posicionadores inteligentes. El posicionador inteligente, en cambio, como norma, tiene que ser un posicionador que sea de 2 hilos. Nuevamente, 2 hilos quiere decir que la misma señal de control, indiferente de lo que tengan como señal de control, alimente el equipo. Lo más normal es 420 miliamperios, pero podemos lograr tener hard, por ejemplo. Entonces, 420 miliamperios con una modulación de frecuencia, entonces tengo una comunicación digital y eso es el hard. Puedo tener Profibus PA, puedo tener Foundation Fielbus, y entonces el mismo bus alimenta el equipo y hace el control. Aquí también tenemos un montón de proveedores de posicionadores, fabricantes de posicionadores de este tipo de equipos. Ahora aquí ya empiezan a ver grandes diferencias. La gran diferencia es, claro, como el equipo es de 2 hilos, este equipo igual sí tiene un consumo. Igual, va a tener un consumo. No es como estos de acá que es realmente cero consumo, no, estos tienen un consumo. ¿Y por qué tienen un consumo? Porque al ser alimentados con una señal de tan baja potencia y tiene que funcionar y además de eso hacer el control, su principio de funcionamiento, que los vamos a ver más adelante, hacen de que tengan algunas pérdidas continuas. O sea, lo que hacen es tratar de inyectar aire continuamente para lograr la posición. Pero a diferencia de estos sistemas que tengo acá, esto realmente ya tiene un microprocesador, un controlador y un diseño en las válvulas diferente que hace que sea un equipo de alto performance, un equipo que pueda tener diagnóstico y que en este término también bajo el concepto de eficiencia energética sea mucho mejor que los convencionales que tenemos acá, ¿ya? Entonces, aquí entramos ya a este mundo de los posicionadores inteligentes. Esto era para darnos una idea de, bueno, los posicionadores, cuáles son los que encontramos nosotros en el mercado y por qué hay una diferencia a veces de precio tan alta. Y es porque realmente hay posicionadores que te pueden hacer toda la parte de diagnóstico y valoración mucho más fuerte que un posicionador convencional. Y bueno, aquí Festo, aquí tenemos el posicionador del cual hacemos referencia el día de hoy. Este es un pequeño descriptivo ya de todos estos tipos de posicionadores donde se tiene diferente tipo de información y es como una tabla comparativa para mostrar el desarrollo, las ventajas que tiene el posicionador desarrollado por Festo. Pero no vamos a entrar en detalle aquí a revisar cada uno de ellos, pero sí quiero que se lleven en la mente estos parámetros que acabo de señalar aquí. Lo primero, el principal dolor de cabeza que se tienen en los posicionadores inteligentes es la calidad de aire. Son equipos que son muy sensibles a la calidad del aire. Si el aire no está realmente bien tratado y que por lo general casi todos los posicionadores de mercado solicitan 5 micras con 0 de humedad y 0 de lubricación, hago un paréntesis aquí, nunca pongan un lubricador en un sistema con posicionadores. Es más, los lubricadores neumáticos cada vez están siendo más rezagados y solamente solamente se deben poner en aplicaciones de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un pistón que está poniendo un estampado en una botella. Claro, el pistón hace no más. En ese tipo de aplicaciones. De resto, no hay necesidad. Poner una lubricación antes hace más daño a los componentes neumáticos porque ellos ya vienen con una grasa especial, incluso el kit de reparación viene con esa grasa
y entonces es de autolubricación. Entonces no lo utilicen. Y en los posicionadores o toda la parte de instrumentación de equipos, cero. No necesita eso. Entonces, estos equipos solicitan una calidad de aire muy fuerte. Y como es el principal dolor de cabeza, porque es por donde más se dañan este tipo de equipos, Festo desarrolló, y con la experiencia que tiene en la parte neumática, un posicionador que es mucho más resistente a la calidad del aire. Ya ahorita vamos a ver por qué. Lo otro es la capacidad de flujo. La capacidad de flujo que tiene el posicionador sirve para poder lograr una velocidad rápida de apertura o cierre, que es importante cuando tenemos una válvula de control, por ejemplo, con sistemas shutdown, que necesitan paros de seguridad de urgencia o de emergencia. Y en este caso, aunque el posicionador de Festo, el CMCH, no es el del valor más alto, sí está en la media alta de flujo. Estamos hablando de 380 litros por minuto, en donde, digamos, la media está alrededor de los 300, 400 litros. Entonces está dentro de la media. Claro, ¿hay posicionadores con más flujo? Sí, sí los hay. Y el otro punto interesante es el consumo. ¿Cuánto tiene de consumo el equipo? Y nuevamente el posicionador de Festo está dentro de la media baja del consumo, que quiere decir que realmente es un equipo de los que están en el mercado, de los que menos consumo de aire tiene. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero si no es el mejor en capacidad de flujo, ni tampoco es el menor en consumo, ¿por qué aparece aquí siendo un valor interesante para poder reflejar y decir por qué nuestro posicionador es muy bueno? Pues bien, en la relación entre consumo y capacidad de flujo, cuando yo ya mido este equipo, qué tanta capacidad de flujo tiene y cuánto es su consumo y hago esa relación, termina siendo el posicionador CMCH uno de los mejores del mercado. O sea, en eficiencia energética, capacidad de flujo versus consumo, como ya les dije, esto tiene un consumo residual, este tipo de posicionadores, es uno de los mejores. El otro punto que es muy importante y que se deben llevar en la cabeza es la protección IP. Si ustedes ven, la mayoría de los equipos son IP66 NEMA 4X, el de Festo es IP6667 4X. ¿Y por qué se logra ese IP adicional? Pues bien, el equipo, como tiene el booster internamente con la tarjeta de control, cuando yo cierro el equipo, alcanza a tener una pequeña presurización interna. Eso quiere decir que la carcasa alcanza a tener una presión más alta que la presión externa. Cuando yo tengo una carcasa, además de tener, digamos, la protección mecánica como tal de la protección IP, pero yo tengo una presión positiva dentro de mi equipo, ¿qué logro? Cualquier partícula, cualquier huequito que haya o de mala instalación que se haya podido realizar en el cableado eléctrico, el equipo lo compensa con una presión positiva, evitando que entre algún tipo de polución o humedad. Es principalmente esto. Todavía no hemos entrado al tema de ergonomía, todavía no hemos entrado al tema de diagnóstico, pero mecánicamente para que se lleven una idea del equipo en este apartado. Ahora, para entender por qué el equipo de Festo logra este tipo de ventajas, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, explicar algunos de las tecnologías con las cuales se maneja. A ver, me permite un minuto, yo lo que voy a hacer aquí es cerrar, dale, y continuamos. Entonces miremos las tecnologías que hay en el mercado para el control de posición. La primera tecnología que hay es una tecnología que tiene que ver es que mecánicamente tengo es una válvula 5-3, una válvula con centro cerrado en la posición central neumática. Y entonces, ¿cómo se logra el control? Tengo una válvula que es una convertidora IP acá. Esa convertidora IP pasa la señal de 4 a 20 miliamperios a una señal de presión de aire, pero esa presión de aire lo que va a mover es el spool de la válvula 5.3. Entonces, si el spool o si la fuerza es muy alta, va a un flujo en una línea de aire. Si, en cambio, es muy pequeña, se pasa a la posición de arriba y entonces el flujo de aire de salida es por la otra cavidad. Y cuando yo quiero que el posicionador o el actuador quede en la posición central, él baja a la posición de la válvula central, en donde compensa con el resorte que tengo abajo, y esa presión hace que se bloqueen
entre comillas, se bloquee un poco la capacidad de aire. ¿Y por qué se bloquea en comillas? Lo ideal sería que se bloqueara completamente, que en la posición central los O-ring alcanzaran a estar en la posición y haga cero fuga. Pero recordar que estos equipos tienen tan baja potencia eléctrica internamente que hacer algo de este tipo incurriría en que no da la fuerza. O sea, la alimentación propia de una señal de 420 miliamperios, además de alimentar todo el circuito eléctrico, es muy baja. Entonces, si le ponemos O-ring a esas válvulas, no va a poder, no tiene la energía para poder hacer ese tipo de control. Entonces, lo que se hace es que el spool de la válvula realmente mantiene flotando, o sea, el aire va pasando y ella flota y al bajo tengo un resorte que compensa la posición. Este tipo de posicionadores también es delicado a la calidad del aire. ¿Y por qué? Porque si entra humedad, si entra partículas sólidas a ese desplazamiento del eje, se puede bloquear el eje, se puede oxidar, hay muchas consideraciones que pueden suceder. Entonces, normalmente este tipo de posicionadores, vamos a ver que los fabricantes tienen un consumible y el consumible es un filtro. El mismo posicionador tiene un cartucho de filtro que se debe poner y se debe cambiar continuamente, efectivamente, para proteger esto. El otro principio de control es un control de presión. Estamos viendo que el anterior era un control de aire en cámaras. O sea, yo dejo pasar aire en una cámara, yo dejo pasar aire en la otra cámara y si quiero tener una posición central, lo que hago es tratar en lo posible de bloquear el aire entre las dos cámaras. Este, en cambio, es un control por presión. O sea, la cámara del actuador yo la regulo presión de 2 a 6 bar. Y en cambio acá yo regulo presión de 2 a 6 bar. De ese equilibrio entre las dos válvulas reguladoras de presión son los que me dan el control de la válvula. Entonces, si para tener una posición central yo necesito mover el actuador, entonces arranco aumentando la presión en una cámara y disminuyendo en la otra. Cuando llego a la posición, aumento la presión de la otra cámara y la compenso. Si la presión que se necesita para tener la posición fija es una presión baja, el equipo en últimas termina teniendo una eficiencia energética, porque no bota toda la capacidad de presión de la línea para controlar la posición. Entonces, yo puedo incluso llegar a un punto donde si el actuador es lo suficientemente grande y con una presión de, no sé, 2, 3 bar, alcanza a tener una posición central del equipo, prácticamente el posicionador podría estabilizar el control en la posición de control solamente con 2 bar, aún si la línea de presión fuera de 6 bar. Entonces son equipos que tienen una eficiencia energética mejor. Ahora, funcionan excelente cuando son actuadores simple efecto, porque yo tengo siempre un resorte de oposición. Mientras que cuando es doble efecto, es a veces un poco difícil mantener la posición porque cualquier variación hace que los reguladores de presión abran y cierren y entonces puede haber una pequeña oscilación en el control. Y después pasamos a la tercera tecnología, que realmente solamente lo maneja un fabricante, solamente un fabricante. Y lo que maneja son 4 válvulas piezoeléctricas. Así como los posicionadores que les mencioné que eran de 4 hilos, que eran 4 válvulas normales, 2, 2, pa, 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 pa. Esto funciona igual. La diferencia es que las válvulas internas son piezoeléctricas, o sea, son de muy bajo consumo. Como son de tan bajo consumo, no tienen un resorte que realmente garantice cerrar la entrada de aire. Y entonces por eso es que tienen una fuga permisible. Pero también por el tamaño que tiene, es el posicionador que más bajo caudal tiene en el mercado. Porque igual esa solenoide no puede tener un flujo grande porque no daría la fuerza eléctrica para poder cerrar, porque es una válvula piezoeléctrica muy pequeña. Este de acá también es muy sensible a la calidad del aire, porque los ductos o los conductos que tiene para entrar el aire en esas cavidades de las válvulas piezoeléctricas es bastante pequeño. Si entra aceite, si entra agua, si entra partículas sólidas, puede tener algún problema. Pero este posicionador, cuando yo lo oigo conmutando, hace pa, 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 pa. Los otros dos no, los otros dos nunca los oigo, hacen y organizan el aire. Este de acá sí lo escucho sonando cada vez que hace la operación de control. Y funciona como un PWM. Abre las válvulas hasta que llega a la posición donde ya va a ser el control y ya cuando va a acercarse a la posición de la válvula, pa, 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 ellas conmutan continuamente. Entonces, estas son las 3 tipos de tecnología que hay. Principalmente las 2 primeras son las más comunes. Este de acá solamente un fabricante lo maneja. Entonces, ¿cuál es la construcción del CMSH? Pues el posicionador de Festo CMSH se va más hacia la parte del control por presión de aire. ¿Ya?
Entonces lo que hace es tener dos válvulas reguladoras de presión. Pero, ¿dónde está la diferencia? Esta válvula reguladora de presión tiene un pequeño obturador, un tapón. Al tener un tapón, el aire continuamente lo hace levitar. Ese es el consumo de los 2 litros que les mencionaba. Pero cuando yo quiero activarla, entonces ella abre o cierra. Al ser en forma de tapón, si el aire que está circundando en el booster, que es la parte de abajo, y pasa por el tapón, mira que el tapón no tiene ningún problema de fricción o que le quede alguna partícula sólida mientras va haciendo la operación de cierre. Por lo cual, entonces es más resistente a la calidad del aire y termina siendo un posicionador que solo necesita aire clase 7 de 40 micras para hacer un muy buen control. En la parte de abajo tenemos el booster, que en últimas es el que amplifica el caudal del equipo y es el que me puede garantizar los 380 litros de disposición final para tener en el control. Esta es la arquitectura del posicionador como tal que del CMCH. Aquí tenemos el juego de piñones para la detección de la posición. Tiene algo muy interesante que es el visor mecánico de la válvula, o sea, netamente mecánico, se puede saber el estado, algunos no lo tienen, algunos posicionadores del mercado no sale eso, solamente es lo que diga digitalmente el display. Acá mecánicamente te da una relación de la posición y pues está todo el tema de control como tal del equipo. Entonces aquí tenemos ya un resumen de la calidad del aire. Muchos posicionadores del mercado piden una calidad del aire bastante extrema, muy fuerte. Por ejemplo, clase 2, que prácticamente dice cero de condensado de agua y una concentración de aceite en la línea, pero muy pequeña. Otros dicen clase 3, otros indican clase 4. Y el que en el mercado en el que más, digamos, era más resistente decía clase 5, en donde ya acepta un poquitico el máximo posible de aceite, pero cero de condensado de agua. Y es aquí donde realmente el posicionador de Festo empieza a hacer algo diferenciador. Pide clase 7, pasa a ser ya filtros de 40 micras y además de eso ya acepta algo de concentrado o de condensado en la línea de agua. Hablemos entonces un poquito ya del posicionador. Este posicionador puede ser tanto para una versión doble o simple efecto. La versión doble efecto se puede utilizar para actuadores simple efecto solamente taponando la salida. Tiene un display de lectura. Aquí está el tipo de conexionado eléctrico que es por resorte directo, cablecito directo. Se puede poner el actuador tanto en montaje convencional, aquí vemos un montaje convencional, actuadores BD y BD3845, o sea, las paticas y la conexión de aire por fuera, pero también puede ser puesto sobre actuadores BD y BD3847, en donde la entrada de aire del actuador es por la parte superior y es directa, no necesitan tubing. Entonces, con eso evitamos todo ese tipo de riesgos que por tener una conexión de aire por fuera siempre que pongo una manguera o un tubing en acero inoxidable o cualquier dispositivo, pues pueden haber riesgos de fuga. Se puede acoplar tanto en los actuadores rotativos como actuadores lineales, están los kits de reparación, y pero realmente tiene unas características técnicas muy interesantes, como, vamos a resumirlas rápidamente, la calidad del aire es una de las principales, funcionamiento desde de 1.4 hasta 8 bar, la presión de aire puede funcionar entre ese rango, sí o sí viene con comunicación HART, pero es HART 7, la última versión de HART. Eso no quiere decir que si tienen HART instalado en planta, un HART 5, un HART 6, no lo puede ver. Puede verlo, se conecta y se sincroniza sin ningún problema. Aquí la única diferencia es que si el PLC es el sistema de control, es HART 5 y el equipo es HART 7, pues solamente el PLC puede ver las variables de diagnóstico básicas vía HART, porque no tiene todo el rango de bytes que sí puede entregar el posicionador. Si tienen en cambio un controlador HART 7, van a encontrar y van a poder visualizar y sacar todos los datos vía HART de la parte de diagnóstico. La capacidad de flujo, hay dos versiones, paro de falla en posición segura, o sea, normalmente abierta o cerrada, dependiendo que sea la aplicación, o posición intermedia, también. O sea, a veces necesitamos que el actuador se quede en una posición intermedia o de donde estaba cuando hay una falla. Ejemplo, cuando está montado sobre un cilindro y supongamos que es la máquina de rollo de papel, se va generando el rollo de papel y va aumentando el diámetro. Si el pistón con el control proporcional llegara por algún motivo a ser paro de falla, vástago extendido o contraído, ¿qué pasaría? Rompe lo que haya en producción, rompe toda la producción, el rollo de papel o de tela, incluso también de abajo. Entonces,
La posición intermedia es para eso. En ese tipo de aplicaciones, si se va a fallar el equipo, tiene que mantener la posición para no romper toda la parte de la producción que se tiene en el rollo. Y pues vienen ya las otras opciones que vienen con tarjetas de control, que es para áreas clasificadas, etcétera. Entonces, en términos generales, este es el posicionador. Vamos a entrar un poquitico más en detalle ya los temas de ergonomía, o sea, el otro punto diferencial, ergonomía y diagnóstico que tiene el equipo. Y entonces aquí vemos que en ergonomía es algo muy interesante. En ergonomía, el equipo puede disponer el display de lectura siempre en posición horizontal. Indiferente de cómo esté la válvula montada en campo, yo puedo ubicar la lectura del display en posición horizontal. Entonces ya no vemos eso que a veces los técnicos les toca así de medio lado, tratar de mirar o identificar. Nada, con este no hay ese problema. Siempre en posición horizontal. El display es bastante grande y es muy intuitivo y los textos te dice exactamente lo que el equipo tiene. Y entonces aquí vamos al tema de los diagnósticos. El diagnóstico del equipo está basado sobre la recomendación NAMUR NE 107. En la recomendación NAMUR NE 107 lo que se tienen son 3 tipos de iconos para identificar si el error o la advertencia del equipo es una advertencia, digamos, de parámetros internos, o sea, alguna función de falla que tiene él, si es ocasionado por algún factor externo, por ejemplo, una sobrecorriente en la señal de control, y si el equipo efectivamente entró en falla, o sea, que es grave el daño. Y bajo eso tenemos un montón de instrucciones o de problemas que hay. Entonces, el equipo es capaz de identificar la falla. En ese caso, indicaría en la parte de arriba por un icono, que son estos 3, la severidad de la falla, pero si yo le doy clic para saber qué es lo que pasa en uno de los botones, los botoncitos son los azules, el equipo me dice exactamente qué falla. Por ejemplo, no hay presión de aire. ¿Cuántas veces ha pasado una falla en una válvula de control? Se sube el operario, revisa, mueve, hace de todo, pero no se da cuenta que la falla es solamente porque la línea de presión por algún motivo se cayó. Si no tiene un manómetro a la mano, difícilmente se va a detectar. El equipo te dice, de una vez, llegas allá, das clic, presión de falla demasiado baja o presión de aire caída, 0, de una vez te indica. Si la válvula está bloqueada, el equipo te dice, válvula bloqueada. Ya sabemos que es un tema de la válvula que no está dejando hacer la operación de apertura y cierre. Y te lo dice en texto, texto tal cual, muy, muy fácil de identificar. En cambio, con otros equipos lo que bota es una alarma y un error. Dice error 125. Y vayan, tienen que ir a un catálogo a mirar cuál es el error 125. Entonces, esto es lo otro en lo cual se hace hincapié con Festo, la parte de ergonomía. En cuanto, bueno, aquí están las características como tal técnicas que ya mencionamos del equipo, la capacidad de flujo, etc. El equipo también, al ser con comunicación hard, se puede calibrar, se puede abrir toda la parte de diagnóstico y todas las variables de control de la válvula o del actuador vía un DTM. Hay DTMs que son libres en el mercado, por ejemplo el Parkwave, que es de Pepe-Nafush. Entonces lo que necesitamos es un dispositivo modem que es del puerto USB de un computador a la línea de 420 miliamperios del equipo. Y con eso yo puedo sacar todos los parámetros del equipo, puedo calibrarlo vía remota, si yo quisiera, vía remota, y él lo que hace es mostrar en un display todos los parámetros del equipo. Entonces está todos los histogramas, de cuánto tiempo ha operado la válvula a un 50% de apertura, cuándo ha operado en el 60% de apertura, cómo ha sido el comportamiento de la línea de aire, e incluso puedo programar el partial stroke test. ¿Qué es el partial stroke test? Es una prueba en línea de la válvula para saber que la válvula está operativa. Entonces, ella lo que hace es abrir un poquito la válvula a 5 grados y el actuador graba en memoria cuando la válvula es nueva cuánto necesita de presión de aire y cuánto fue la velocidad de la válvula para abrir cuando era nueva. A medida que va pasando el tiempo, de pronto necesita más presión de aire. Si esa presión pasa el umbral que el usuario quiere, él manda un mensaje diciendo, necesito más presión de aire para poder mover la válvula. Eso quiere decir que la válvula está bloqueada o que hay mucha suciedad y necesita ser reparada. O viceversa. Si cuando él se mueve muy rápido y la presión de aire prácticamente es mínima, ¿qué quiere decir? El eje está libre, no tengo oposición
algo pasó con la válvula y se bloqueó. Entonces se puede hacer diagnóstico de ese tipo con el Partial Stroke Test. Y vía DTM, que eso es libre. Hay muchos DTMs en el mercado, hay de Yokogawa, de Emerson, de ABB, de Siemens, pues los grandes en la parte de instrumentación tienen DTMs para los equipos hard de ellos. Entonces lo que hace Festo realmente es que ustedes descargan es como un codec, un driver, para que ese DTM que tiene el cliente pueda visualizar el posicionador nuestro, pero no necesitan nada de software adicionales ni nada, absolutamente nada. ¿Qué elementos adicionales puede tener el equipo? Una tarjeta de control adicionales. Actualmente se puede tener una tarjeta de salida que son una tarjeta de feedback, señales digitales y feedback de 4 a 20 miliamperios. También puedo tener una tarjeta de limit switch fijos. ¿Qué quiere decir? Que detectan realmente la posición del eje, entonces son de contacto y que se pueden alimentar externamente del equipo. O sea, no son generativas la señal de confirmación. Y finalmente una tarjeta de seguridad funcional SIL que todavía no ha sido lanzada al mercado, está en desarrollo, pero que, digamos, su objetivo es el siguiente. Normalmente esta es una arquitectura convencional para sistemas de seguridad SIL, donde tengo un PLC de seguridad y tengo un PLC de automatización. El PLC de automatización controla o le da la posición de la válvula a través del posicionador, pero lo que se utiliza normalmente es que entre el posicionador y el actuador pongo una válvula 3.2 que normalmente está abierta y controlada por un PLC de seguridad. Cuando el PLC de seguridad detecta alguna función de emergencia, automáticamente manda la señal a la válvula 3.2, deshabilita el control del posicionador y manda al actuador a su posición de falla original. Así, el PLC de control sigue tratando de mandar una señal de posición. La idea de la tarjeta de control es esto de aquí, migrarlo completamente al equipo por dentro. Y adicional, tener una tarjeta de control que te pueda monitorear cada cuánto hubo fallas, por qué hubo la falla, etcétera. Entonces, es más o menos la idea, pero todavía esa tarjeta está en desarrollo. Las tarjetas que ya están disponibles son las de feedback y la de limit switch. Conclusión, para llevarnos en la cabeza de este equipo, el equipo es con una de las mayores protecciones IP que hay del mercado, una de las de mayores resistencias de calidad de aire, que es 40 micras, presenta un diagnóstico avanzado para lo que son las válvulas o de él mismo, bajo consumo de aire y alta capacidad de flujo, o sea, esa variación entre 2 y los 400 litros es una de las mejores eficiencias del mercado, y una calibración intuitiva y una visualización ergonómica. Aquí hay un link directo para lo que es la animación. No vamos a ver la animación por efectos de tiempo, pero quiero llevarles a mostrarles de pronto un poco de la configuración y después voy a mostrarles un video donde se muestra ya el display funcionando para que ustedes vean cómo es lo fácil que es la calibración. Entonces aquí tenemos la familia del posicionador, puede tener sensores internos o externos. Algo interesante es el que tiene sensor interno, o sea, tiene el sensor para poner el feedback de posición del actuador es interno. Siempre tiene habilitada en cualquier modelo una entrada externa de sensor. Entonces ya les voy a mostrar esa parte qué significa o qué es. Pero hay una versión que no tiene sensor interno, solamente para hacer un control remoto. Están las versiones para los dos tipos de actuadores que les mencioné, el de conexión de aire externa convencional o conexión directa de aire. Puede ser simple, doble efecto y hay una versión switchable. Esa versión switchable se puede por software definir si lo quiero doble o simple efecto. Pero, como les mencionaba, la versión doble efecto solamente taponando la salida se puede utilizar. Ahora me dirán, bueno, entonces, ¿para qué existe la versión switchable? La versión switchable existe porque cuando yo tengo un posicionador doble efecto y lo convierto taponando solamente la salida en simple efecto, se pierde una función de diagnóstico que solamente se puede lograr en los posicionadores simple efecto. Entonces no está cargado en el software. En cambio, en el switchable yo puedo tener todas las habilitaciones de diagnóstico. La posición de falla, si es normalmente abierta, cerrada o posición intermedia, que fue lo que les expliqué del cilindro de conmutación, el cuerpo en aluminio, las conexiones neumáticas pueden ser en un cuarto o un cuarto NPT. La conexión eléctrica siempre es por conexión rápida de un hilo con resorte. Si lo quiero sacar, solamente meto el destornillador y deshabilito, saco el cablecito directo. No es con tornillo, que a veces algunos posicionadores tienen este tornillo y la vibración hace que se suelten los cables.
La conexión eléctrica puede ser M20 o de media NPT. Algunas veces se hace conexión por conduit, sobre todo cuando es área clasificada. Protocolos de comunicación por ahora solamente hard, o sea, es 420 hard. El módulo de tarjetas electrónicas de feedback ya se las mencioné, que tiene una salida digital, dos salidas digitales, una entrada digital y 420 miliamperios de salida de feedback. Puede venir con la capacidad en el bloque neumático de poner manómetros. Si yo quiero, puedo poner manómetros directamente en el equipo. Está la tarjeta de feedback de posición, que son electromecánica o tipo NAMUR, que da la posición física del eje, o sea, detecta realmente el eje de la válvula para saber si está abierta o cerrada. Ya está habilitada o ya está disponible las versiones para área clasificada. Actualmente, pero está en desarrollo el tema de la normativa para norma americana, la NEC 500-505 para área clasificada. La que está disponible es la internacional, la EX internacional y la ATEX que se maneja en Europa. La versión de protección que tiene el equipo para áreas clasificadas es intrínsecamente segura. Eso quiere decir que necesitamos una barrera para conectar entre el PLC y el equipo para que realmente se cumpla la seguridad. Entonces es intrínsecamente seguro. Y actualmente no está disponible la tarjeta SIL, que es la que está en desarrollo. Aquí están las versiones del equipo, doble, simple efecto, o la versión switchable. Y la versión switchable lo único que tengo que hacer es por software, identificar si es doble o simple efecto lo que yo quiero y le cambio la tapita de atrás. Eso es todo lo que tengo que hacer. Aquí están todos los accesorios que tiene el equipo, accesorios para montaje de actuadores rotativos, actuadores de globo, accesorios para montaje de los actuadores rotativos pero con norma BDI 3847, accesorios para poner sobre los cilindros proporcionales o lineales como el DFPI que maneja Festo, los prensacables. Y acá están los accesorios para la versión switchable, en donde esas tapitas se pueden cambiar dependiendo de lo que yo quiera. Entonces yo intercambio dependiendo de la función que necesito de mi actuador, de mi posicionador. Aquí en la instalación, pues realmente no voy a entrar mucho en detalles en eso. Digamos, en la parte inferior del actuador tiene una pequeña ranura donde se identifica cómo se debe ensamblar el eje. Este eje viene dentro del kit del posicionador. Se instala para que el giro de este mismo rango de medición que me está indicando físicamente el cuerpo del actuador, y hago el ensamble normal sobre cualquier tipo de actuador del mercado, cualquiera, de cualquier fabricante. Esto es normalizado en la parte superior y acopla sin ningún problema. Si es una válvula de globo, pasa lo mismo. Hay un kit para montar sobre las válvulas de globo. Se monta ese kit sobre estos dos tornillos grandes que tiene acá al final, pero el rango de operación de apertura y cierre se hace a través de esta palanca y acá hace la detección de la posición. Si el ensamble sobre los actuadores BD y BD3847, están los bloques de conexión para el actuador o incluso bloques de conexión, en este caso, para lo que es el cilindro proporcional. En cuanto a las conexiones de aire, aquí están las salidas del manómetro si están disponibles, la entrada y alimentación de aire, las dos salidas de aire para las dos cámaras si es doble efecto, si es simple efecto no tiene esta 4, y el exhausto que es el de escape. Aquí sí está bajo la norma BDI BD 3847 para identificar cuáles son las salidas, pero realmente esto está directamente pegado al bloque, o sea, aquí no hay que conectar absolutamente nada. Y acá un pequeño ejemplo de la construcción o del acople, de cómo va sobre los actuadores de membrana. Podemos encontrar dos tipos, cast jock o pillar jock. Aquí tenemos cómo se hace el montaje sobre el mango del actuador. Y la parte o esta placa o este eje es el que se pone sobre el eje del actuador y es el que me da la posibilidad de girar un grado, más o menos 33 grados, y hacer un control. El 90% de los actuadores de membrana en el mercado están bajo la norma ISE 60534, pero hay algunas excepciones de fabricantes que llevan muchos años, actuadores que llevan muchos años en el mercado y que no están bajo la norma y que de pronto puedan seguir fabricando porque son tipos de válvulas ya muy bien posicionadas en el mercado, que no han sido actualizadas, digamos, en la parte de los actuadores y eso, y siguen siendo el mismo diseño de hace 30 años. Aquí vemos algunos ejemplos y en estos casos sí hay que hacer una pequeña modificación en el acople, pero Festo, pensando en eso, tiene un kit que solamente tiene que ver con la palanca y lo único que se tiene que fabricar localmente es esta placa
que realmente son las medidas de cómo sujetar al mango y poner el posicionador, pero ya tienen lo más importante, que es el eje. Entonces hay dos versiones de acoples para este tipo de posicionadores. Aquí la conexión eléctrica, si el actuador es el estándar, vemos la alimentación y la señal de 420, que es la referencia por acá, 2 hilos. Tenemos una entrada digital siempre disponible. Tenemos la entrada de sensor externo siempre disponible. Y esta sería la versión básica. Si la quiero con la tarjeta de feedback adicional, entonces yo puedo tener una salida análoga adicional, dos salidas digitales adicionales y una entrada digital adicional. Y finalmente, si yo quisiera, bueno, la tarjeta de Limit Switch, que es la de detección de posición exacta, tenemos aquí el cableado, pueden ser dos sensores electromecánicos o dos tipo NAMOS. Y finalmente, la tarjeta que no ha salido al mercado, que es la de paro de emergencia SIL 2. Aquí, digamos, algunas recomendaciones de uso. Como es un posicionador de 2 hilos, pero tiene electrónica asociada, la tarjeta de señal de 4 a 20 miliamperios o HART debe ser de una impedancia de 600 ohmios. Esto es lo más normal, es convencional, 600 ohmios, y le sirve a este equipo o cualquier equipo de cualquier marca que tenga un posicionador inteligente. Pero ¿qué es lo que sucede? Si en planta todo lo tienen a través de convertidores IP, un convertidor IP no requiere energía adicional para hacer toda la parte de diagnóstico, nada, solamente convierte de 420 a 3 a 15 PSI. En ese caso, seguramente el PLC pueda tener salidas de señales análogas de impedancia muy baja. Si este es el caso, los equipos como este, como les digo, no es solamente de Festo, cualquier equipo en el mercado que sea un posicionador inteligente, se va a caer la señal. Entonces, en ese caso, lo único que tienen es que cambiar la tarjeta que tenga el PLC. Seguramente ese fabricante va a tener la salida de 600 ohmios. Pero eso es cada vez más raro. O sea, casi todos ya manejan tarjetas de salida de 600 ohmios. El equipo como tal es, como no tiene fuerza, así como no tiene fuerza para conmutar neumáticamente la válvula, digamos, la conexión de las salidas digitales son externas. Entonces, en este caso, la alimentación es externa, 24 voltios, pasa por el contacto de la salida digital del equipo, va a la carga del PLC y va a cero. Entonces, no es que se alimente a 24 voltios el equipo, no. Es que pasa el circuito de 24 voltios de salida digital o la análoga por el equipo, pero él no es un elemento generativo. Y las salidas digitales se pueden configurar dependiendo de lo que yo quiera. Puede funcionar como un limit switch si quiere, o sea, que de posición final o de apertura. Pueden servir para dar alertas del equipo, para prender de pronto una sirena si hay algún fallo o si el equipo entra en algún tipo de fallo. Se puede programar y ajustar dependiendo de lo que se necesite. Y las entradas digitales también tienen la misma función, es externa. Aquí es ya un poco más lógico porque el PLC le manda la señal al equipo, pero en este caso también lo puedo programar. Y por ejemplo, yo puedo programar para que el equipo quede bloqueado, que cuando vea una señal digital, nadie por ningún motivo destape la carcasa y pueda manipularlo porque está bloqueado. Solamente cuando el PLC manda la señal de desbloqueo podría manipular a alguien el equipo en campo. O también lo puedo hacer para que tenga una posición específica de control. Entonces yo tengo el control, va modulando, pero yo quiero que cuando le mande 24 voltios el equipo vaya siempre al 50% de apertura. Se puede configurar. Incluso también sirven las señales digitales de entrada para configurar el tema de diagnóstico. Yo quiero que haga un partial stroke test. Le mando el pulso digital para que haga el partial stroke test y me reporte el diagnóstico vía HART. ¿Por qué la entrada auxiliar de potenciómetro? La entrada de potenciómetro auxiliar es disponible para poner remotamente el equipo. Puedo utilizar diferentes tipos de sensores, hago el control de posición y hago el control de posición del posicionador de una forma externa, aparte. Eso se utiliza mucho cuando la válvula tiene mucha vibración en operación, entonces el posicionador se deja aparte y se deja solamente el sistema de control o de feedback y se lleva el posicionador. Este posicionador en todas las versiones siempre tiene disponible la entrada de potenciómetro. Tanto si yo tengo un sensor con corriente y no potenciómetro, se instala es una barrera galvanizada, pero el principio es exactamente el mismo. Y pues bien, termino con esta diapositiva y un video para que entiendan un poco el tema de la ergonomía. El display, este es el display cómo funciona. En la parte de arriba siempre aparece el tema de diagnóstico. En la parte de abajo yo puedo darle clic derecha e izquierda y puedo tener el valor de set point o el valor real.
la presión de alimentación de aire, la presión entre las dos cámaras o una cámara, el valor de corriente que ve el equipo y la temperatura. Y finalmente puedo entrar aquí a menú y puedo ir a un montón de diagnósticos y funciones que tiene el equipo. No voy a entrar mucho en detalle en eso, lo que sí voy a hacer es mostrarles este pequeño video en donde ya muestran el equipo funcionando y con eso terminamos y abrimos para preguntas. Vamos aquí. Perfecto, Oscar. Sí, comentarles, si gustan ir generando su pregunta, lo que viene siendo, eh, valga la redundancia, el cajón de consultas que están en la parte superior derecha, y de una vez irlas acomodando para irtelas mencionando, Oscar. No sé si en dado caso también podemos agendar posteriormente otra fecha, don Oscar, para hablar más de ciertos temas en general que vayan disponiéndose, ¿verdad? Según las consultas que vayan generando los acá presentes o bien en la posterior este, encuesta que realizamos, más que todo por el hecho, ¿verdad? De que esto de Process tiene bastante tema, ¿verdad? Que cortar y esperaría, ojalá, tenerte nuevamente por acá, Oscar, disponiendo de tu tiempo. Muchas gracias. Claro que sí, no hay ningún problema. Bueno, vamos a hacer aquí lo del video. Ya están viendo el video, ¿cierto? ¿Me confirmas? Está, o sea, la pantalla con la Correcto, foto, por lo menos. Dale. correcto. Entonces, aquí está el equipo cuando se prende o cuando se alimenta por primera vez. Vamos a ver, entonces él se conectó, la señal de 4 a 20 miliamperios, que puede ser hard o no hard, no importa, y él carga el sistema. Aquí ven inmediatamente que aparece una señal de alarma, ¿vale? Entonces vamos a mirar cómo se hace. Oye, yo le doy clic ahí donde dice la señal de alarma y mira que automáticamente me dice los errores. Acá me está diciendo que hay uno de dos errores, miren, uno de dos, y abajo me dice de una vez no está inicializado. Es obvio, el equipo no está prendido la primera vez, pero vamos a ver cuál es el segundo error. El segundo error, cuando lo puedes, dice alimentación de aire demasiado baja. Ok, ya sé cuál es el problema, entonces vamos a arreglarlo. Esto se hizo, digamos, adrede para poder ver el tema de diagnóstico, pero funciona cuando está en operación el equipo también. Ya lo pongo en la presión de aire, él automáticamente borra el error. Mira que ya no sale el 2, solamente dice 1, que no está inicializado. Ahora vamos a ver lo sencillo que es inicializar. Entonces, vamos a X, salgo al menú principal y voy al menú acá abajo. De primeras me dice guía de setup. Mira que todos son con iconos y texto. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos son esos que están acá. Lo primero que yo puedo modificar es el lenguaje. Entonces yo actualmente solamente inglés y alemán, yo selecciono cualquiera y le doy Enter. El segundo paso es la orientación del display. Entonces yo entro acá y puedo rotar el display como yo quiera. La posición de lectura. Entonces vamos a ver, así estaba. Y lo que vamos a hacer es modificarla para que quede de una forma diferente si la válvula estaba montada en planta. Enter. Y ahora me cambia toda la dirección de los botones y ya tengo el equipo en una posición diferente. Seguimos con el otro tipo de actuador. El tipo de actuador es rotativo, como este de acá para las válvulas de bola, plug, etc. Si lo quiero lineal, por ejemplo, para un cilindro, o si lo quiero lineal con palanca, para lo que son los actuadores de válvulas de globo. Siguiente paso es la posición de exhausto. La posición, si yo quiero que 4 miliamperios sea cerrado o 20 miliamperios sea cerrado. Siguiente. Módulos de extensión. Aquí hay un error. En el video muestra como si el módulo de extensión fueran las borneras, pero no es eso. Es un booster adicional. Normalmente se utiliza un booster cuando el actuador es muy grande. Y lo que hacemos es decirle al equipo que hay un booster adicional para que calcule el PID correctamente. Yo puedo limitar las posiciones de apertura y cierre. Acá está diciendo que están inactivas. Yo puedo activar la mayor, la menor o las dos. En este caso vamos a dejarlas inactivas. Las siguientes dos posiciones son para poner el valor que efectivamente yo quiero de seteo.
Por defecto, el valor mínimo es del 2% y por defecto el mayor es del 98%. Pero estos son los dos que yo puedo modificar si yo activé la opción del límite superior o inferior. Opción de control, yo tengo tres versiones: robusta, rápida y definida por el usuario. Definida por el usuario es si yo conozco el PID y lo conecto ahí. El robusto es, por ejemplo, para aplicaciones donde yo necesito darle prioridad a la precisión que a la velocidad. Entonces, por ejemplo, el control de vapor en una válvula de globo. Mientras que el rápido, yo le doy prioridad a la velocidad, yo le doy prioridad a la velocidad y no le doy prioridad a la precisión. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la descarga de un silo, una válvula mariposa para la descarga de un silo. Listo. Y después le decimos, ok, inicialice. Eso es todo lo que se necesita del equipo para inicializar. El equipo empieza aquí a hacer la inicialización. Cuando termina dice que está inicializado. Grabo los parámetros de inicialización y ya está operativo el equipo. Entonces modulo la señal de 4 a 20 miliamperios. Ahí está, aquí está en chulito, está todo perfecto. La señal de 4, bueno, aquí yo puedo mostrar que están 12 miliamperios, como estaba el calibrador, 12 miliamperios. Siguiente paso, la temperatura de planta. El siguiente paso, la presión. Este es simple efecto, entonces es solamente la presión que tengo yo para mantener la posición. 3.1 bar, pero la presión de alimentación es mayor, que era lo que les mencionaba. En este caso es de 4.7 bar. Y después la temperatura. Bueno, y ya ahí termina y muestra, digamos, el display normal. Vamos a modularlo y pues ahí ya el funcionamiento, no suena nada del equipo, pues pareciera como si fuera un motor eléctrico. Realmente modula bastante bien y hace el control sin ningún problema. Ahí ven el disco y la modulación. Pues bien, digamos, esto era lo que quería mostrarles el día de hoy sobre este equipo. Voy a la zona de preguntas. Sí, acá, don Oscar, en primera instancia, bueno, que nos había consultado fue el señor Luis Alfredo González, que consultaba si este posicionador es programable. Bueno, a raíz del video, ¿verdad? Podemos ver que tiene unos settings iniciales, incluso de él por defecto, ¿verdad? Para la inicialización. No sé si tienes algo más que agregar al respecto. No, efectivamente el equipo tiene un sistema de autocalibración para poder controlar sus parámetros a la válvula que tenga montado, y entonces él mismo calcula. Ahora, algo interesante es que si yo quiero modificar algún parámetro, no tengo que volver a hacer la autocalibración. O sea, yo modifico el parámetro que quiero, él lo toma por memoria y no tiene que volver a hacer una autocalibración como otros posicionadores en el mercado. Ok, perfecto. Bueno, dentro de por acá nada más un par más de comentarios que nos brindaron, entre esos que te dieron una excelente introducción dentro del detalle, ¿verdad? De la historia que mencionaste al inicio de la presentación y el señor Roberto Avilés que agradece básicamente por el webinar. Bueno, nosotros agradecemos su asistencia, ¿verdad? Y esperamos, como mencioné anteriormente, poder traer más. Ojalá a don Oscar y a otros compañeros ya directamente de fábrica, de parte de Festo, ¿verdad? Para este tipo de temas que son bastante, no sé, importantes dentro del detalle, a tener en cuenta qué soluciones tenemos a la mano, ¿verdad? Qué baraja podemos utilizar eh, dentro de este cúmulo, ¿verdad? De necesidades que pueden presentarse en planta. No sé si alguien más tiene algo más que comentar, algún otro tipo de consulta. De igual manera, posterior al cierre del webinar, va a quedar eh, podría decirse que un tipo de retroalimentación para nosotros, si es el caso que quieren tener en cuenta algún tema en particular y demás, yo con mucho gusto se lo puedo llegar a hacer saber al señor Oscar y en dado caso estamos a disposición para estas nuevas solicitudes, tenemos que lleguen por medio de estos posicionadores. Dale. Pues nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo y no, pues quedo atento a cualquier otra invitación que tengan de algún entrenamiento. Muy bien, perfecto. Entonces,
Esto sería acá, don Roberto les responde que muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Dado caso, ¿verdad? Mi persona siempre va a estar al tanto, ya sea para una visita o alguna consulta técnica en particular y en dado caso que sea necesario involucrar, ya sea a los señores de Festo o bien directamente a don Oscar, ahí lo vamos a estar molestando para Dale, que no, nos pueda no. colaborar al respecto. Dale, estupendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas Hablamos. gracias, don Chao. Oscar. Muchas gracias por su tiempo, estimados. Que tengan muy buen día. Chao, chao.